Buenas tardes, les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles con todo mi corazón que la paz de Dios abunde en sus vidas y que todo esté bien con ustedes y bajo el control de la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. El devocional de esta tarde está basada en el capítulo 4 del libro del Evangelio según San Mateo. Tenemos para este devocional un trozo bíblico de 11 versículos. Sin embargo, vamos a leer 3 versículos, el versículo 4, el versículo 7 y el versículo 10. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hemos leído 3 versículos que para mí son versículos claves en este pasaje bíblico. Vamos a tratar de poner en contexto estos versículos, y estamos leyendo el evento donde, después de Jesús haber ayunado por 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado en el Espíritu o por el Espíritu al desierto, y ahí Satanás le hizo 3 propuestas tentadoras, diría yo, porque la primera tentación de Satanás es que le propone a Jesús que convierta las piedras en pan, porque Jesús está hambriento, sabemos, 40 días ayunando. Obviamente es una necesidad de todo ser humano, y en este momento Jesús está en condición humana de tener hambre, necesidad de saciar el hambre. Y entonces el enemigo ahí mismo lo ataca y le dice que pues, él es hijo de Dios, y si eso es así, que convierta esas piedras en pan y se puede saciar. La segunda propuesta que le hace es que se lance de una parte alta, y que obviamente por ser el hijo de Dios no va a ser lastimado, porque Dios tiene ángeles que puede enviarlos y protegerlo de que él se salga lastimado. La tercera propuesta que le hace es que le dice, cuando lo sube al pináculo a un monte alto, y le dice que le muestra todos los reinos de la tierra y que solamente tiene que dar una sencilla adoración, y todo eso va a estar a sus pies. Entonces, digo tentadoras porque para nosotros los seres humanos no sería una tentación que el enemigo nos pida que convirtamos piedras en pan. Nosotros no tenemos ese poder sobrenatural que tenía nuestro Señor Jesucristo, y entonces para él sí era tentador porque él sí tenía ese poder. Nosotros en su momento, y ya hemos leído en otro momento, que él hizo tantos milagros que convertir piedras en pan no era una cosa difícil para él, así que era una tentación de poder hacerlo y saciar su hambre. También era tentador el hecho de que sí era el Hijo de Dios y no iba a ser lastimado si se lanzaba de donde el diablo, Satanás, estaba pidiéndole o proponiéndole que lo hiciera y que demostrara que él era hijo de Dios. Pero como Jesús no vino para demostrarle nada al diablo acerca de su poder, el poder que él tiene, que él tuvo, que él tendrá, es absoluto, es independiente al criterio de Satanás, al criterio de cualquier otro poder que se oponga, porque él es soberano y es poderoso, es omnipresente, es omnipotente, es todopoderoso. Entonces, digo tentadoras porque las cosas que le dijo que hiciera estaban en la posibilidad de Jesús para hacerlo, pero no era esa la misión que él tenía. Y es curioso porque los 3 versículos que hemos leído, Jesús le responde y le dice: porque escrito está. Y le está haciendo una mención de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y si nosotros buscamos en nuestras Biblias, ojalá y nos demos el tiempo para buscarlo, en el capítulo 8, versículo 3 de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel comió
maná del cielo, entonces la palabra que les llegó es que comieron un pan que ninguno de sus antepasados había conocido ni comido, y nadie más lo conocería. Así que para que se supiera que pues no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y en ese momento de la boca de Dios sale que cae maná del cielo y cae maná del cielo. Entonces esa expresión a la que Jesús trajo a colación para responderle a Satanás, está escrita en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:16 dice: no tentarás al Señor tu Dios, haciéndole ver al pueblo de Israel que respetara, que tuviera siempre un respeto absoluto acerca de Dios. Y esta vez Jesús se lo cita a Satanás. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Satanás estaba pidiéndole un imposible a Jesucristo, que lo adore a Él y que le va a dar todos los reinos de la tierra. ¿Y por qué le menciona los reinos de la tierra? Porque Jesús había sido proclamado el rey del universo. Pero lo que Satanás no entendió es que Jesús tenía claro de qué reino hablaba. Es más, los cielos, la tierra y toda su plenitud, el único creador y dueño de todo es Dios, y Satanás ha sido desde siempre un mentiroso, un embustero. Y así como imagínense que lo hizo con Jesús, lo intentó con Jesús, con nosotros lo va a hacer siempre. Va a querer que siempre estemos desafiando lo que está ordenado, lo que está enseñado en la palabra de Dios para nosotros. Lo que se nos ha dicho que no hagamos para que no ofendamos a nuestro Dios, Satanás va a estar siempre queriendo inducirnos, motivarnos, seducirnos a hacerlo. No perdamos de vista que este Satanás, engañador, mentiroso, embustero, hizo esto con Jesús, y Jesús en algún momento lo dijo: si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco?, refiriéndose al imperio. Pero Satanás, siendo el representante único y directo de la maldad, si eso intentó hacer con Jesús, con nosotros, ¿qué no querrá hacer? Necesitamos nosotros tener un conocimiento pleno que nos enfrentamos a este espíritu malo, malvado, dañino, que dice la Biblia que vino para hurtar, para matar y para destruir. Y nosotros tenemos que tener claro que en cualquier momento de nuestra vida, bajo cualquier circunstancia, el enemigo estará tratando continuamente de hacernos caer en esa trampa, y debemos estar siempre atentos. ¿Qué es una trampa del enemigo en la que nosotros debemos evitar caer? Y saber nosotros qué es lo que nos manda la palabra frente a cada situación donde el enemigo quiera usarnos para cometer el mal y cometer pecado contra Dios. Debemos fortalecer nuestras debilidades, porque por ser humanos nosotros somos muy débiles. Nosotros no tenemos el carácter de Jesús. Nosotros somos humanos y fallosos, y necesitamos una ayuda sobrenatural, necesitamos una ayuda directa del Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente, y está su palabra para que nosotros aprendamos qué es lo que nos pide, qué es lo que demanda la palabra de Dios de nosotros. Y entonces, cuando tengamos ese conocimiento, vamos a poder decir a una acechanza maligna: no, porque escrito está. Jesús tuvo ese escudo delante siempre, no, porque escrito está. Y nosotros tenemos que entonces escudarnos en esa misma palabra, no, porque escrito está. Y nosotros diremos: pero ¿será que estas mismas tentaciones que Jesús recibió de Satanás las vamos a recibir? Pues probablemente no, porque para nosotros será imposible que podamos imaginar que una propuesta como esa estemos en condición ni siquiera de poder caer en ella. Nosotros no podemos transformar piedras en pan. Nosotros no somos llamados a ser reyes del universo, así que no tiene que ver con nosotros esto. Pero sí hay tentaciones que pueden tener que ver con nosotros. Por ejemplo, a veces yo me pongo a pensar, cuando una persona opta por quitarse la vida, de repente puede haber una situación difícil, que se sienta que está impotente frente a esa situación, y obviamente llegará el pensamiento suicida a su cabeza. Podrá sentir que su vida no tiene sentido y que no puede más. Pero escrito está:
En el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo creo que si recordamos esa palabra, ese escrito está, a nosotros nos va a ayudar para no dejar que el enemigo controle nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para no dejar que el enemigo se robe nuestra paz y que podamos ser nosotros personas que pretendamos y que procuremos siempre agradar a Dios y no caer en una acechanza del enemigo. Este ejemplo que les puse es solamente uno de las tantas formas el enemigo podrá intentar y atentar teniendo en cuenta nuestras debilidades como humanos, y cada uno de nosotros sabemos que somos débiles, que somos frágiles y que no tenemos una fuerza propia, pero tenemos un Dios y un consolador que nos acompaña, que nos ayuda, que nos levanta. La Biblia dice que Dios es nuestro poderoso gigante. Afiancémonos en Él y no dejemos que el enemigo nos robe toda la bendición que Dios ha puesto a nuestro servicio, enfrente nuestro, para el beneficio nuestro y de nuestra familia. Protejámonos en la palabra, anclémonos en esa palabra que es nuestro escudo. Yo espero que estos 8 minutos, estos 10 minutos que hemos podido tener de reflexión sean solamente como un incentivo para que nosotros despertemos y no dejemos que el enemigo gane esta batalla del bien, porque somos llamados nosotros a ser partícipes y copartícipes del reino eterno. Yo les deseo una tarde muy bonita y que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Que Dios les bendiga.